En el 7º año de mi matrimonio con Vernon, él quedó paralítico mientras intentaba salvar a una mujer que se estaba ahogando. Yo lo cuidé en la cama, cuidé de sus padres ancianos y crié a nuestra hija durante 20 años. En mi lecho de muerte volví a ver a la mujer que él había salvado. Ella era tan hermosa y encantadora como lo había sido en ese entonces. Sin embargo, el joven que estaba a su lado tenía un asombroso parecido de 9 puntos con Vernon. Cuando abrí los ojos de nuevo, me encontré de nuevo en el año en que Vernon quedó paralítico. Cuando vi a Vernon empujar su silla de ruedas y salir solo del patio. Hoy era mi cumpleaños. Desde que quedó paralítico salía solo y se quedaba lejos durante mucho tiempo en este día todos los años. Dijo que cada año en este día, se arrepentiría de su decisión impulsiva de saltar al mar y salvar a esa pobre mujer, que lo había dejado paralítico y era una carga para mí. Me sentí triste y conmovida a la vez. Y luego lo consolé con lágrimas en los ojos. Eres el hombre más valiente que he conocido. No lo olvides. Soy la esposa de un héroe. Así es como los medios de comunicación hablaban de mí en aquel entonces, glorioso, grandioso, desinteresado. Y todo eso era inquebrantable. Todo eso pertenecía a mi vida anterior. A la mujer que había estado prisionera de la vida y desgastada por ella durante toda su vida. Dejé la patata en la mano y seguí en silencio a Vernon. Empujó su silla de ruedas con cierta dificultad por el camino de grava y luego caminó con cuidado por el borde de la carretera lleno de vallas. De vez en cuando personas de buen corazón que lo reconocían se acercaban y le preguntaban si necesitaba ayuda. Él sonreía y rechazaba su oferta con orgullo y modestia. No se daba cuenta de que yo me quedaba atrás. Siguió avanzando sin detenerse, mostrando algunos signos de ansiedad. La silla de ruedas entró en un parque. Miré a mi alrededor y sentí una sensación de familiaridad, pero no recordaba cuándo había estado allí antes. No fue hasta que Vernon se escondió detrás de un pino espeso y luego asomó la cabeza con cautela para mirar hacia el árbol de crople que estaba allí. Antes de que él tuviera el accidente, lo que más me gustaba eran las flores de crople. Cuando éramos novios todos los años, cuando florecían las flores de crople, salíamos a caminar por el parque. Éramos muy pobres en esa época y solo podíamos pedir prestadas las flores públicas para crear un poco de romance. Pero en ese momento sentí un extraño dolor en el corazón. No fue hasta que la mujer con un vestido blanco que estaba debajo del árbol de cultivo se puso de pie, y vi su rostro con claridad. Era la mujer que Vernon había salvado. La mujer que casi le había costado la vida a Vernon. Sostuvo su abultado vientre con una mano y avanzó con debilidad. Mientras caminaba, de repente se dio la vuelta y miró en dirección a Vernon. Sus miradas se cruzaron y las lágrimas corrieron por su rostro al instante. Se tambaleó y cayó de rodillas frente a Vernon. Presionando su rostro contra la palma de su mano, las lágrimas de Vernon también brotaron de su rostro y extendió la mano para acariciarle suavemente el rostro. La llamó suavemente tonta Claire. ¿Por qué lloras? Su nombre era Claire. Se había divorciado el año pasado. Y su ex marido era un jugador. Pensé que no volverías a verme. Solo por esta frase. Los ojos de Vernon se pusieron aún más rojos. Y casi se le hizo un nudo en la garganta. ¿Cómo podría soportar no verte? Tengo miedo de ser una carga para ti y para nuestro hijo. Sentí como si esas palabras me hubieran vaciado el alma. Y me desplomé detrás de los arbustos de flores. Escenas de mi vida anterior pasaron por mi mente como una película. Una mujer estaba discutiendo con un vendedor por unos pocos dólares. Una mujer empujaba una bicicleta por un destartalado camino de tierra para recoger a su hija del colegio en medio de una intensa nevada. Una mujer de unos 30 años ya tenía arrugas en toda la cara mientras pedía al gobierno más subvenciones. Finalmente se dirigía a Feldneitze. La imagen se congeló en el momento en que ella estaba en su lecho de muerte. Y una hermosa mujer con un vestido rojo se acercó a Vernon. El joven que estaba a su lado tenía un parecido de un punto con el joven Vernon. La mujer finalmente exhaló su último suspiro y terminó con su vida. Me tapé la boca, temiendo que mis sollozos asustaran a esa pareja enamorada. Dijo que tenía miedo de ser una carga para Claire. Pero, ¿y mi vida entera? Dijo que tenía miedo de ser una carga para su hijo. Pero, ¿y nuestra hija?
Me apresuré a regresar a casa. Había un olor a humedad en la casa. Y nuestra hija Annie estaba sentada a la mesa, haciendo sus deberes con seriedad. Cuando me vio entrar, corrió a mi lado. Tenía en la mano un papel con la puntuación máxima. Y entonces, con una mirada de culpa en sus ojos, sacó otro papel de examen con una puntuación de 98 y se disculpó conmigo. Me equivoqué en la fila blanca o en la pregunta falsa. Lo siento, mamá. No cometeré el mismo error la próxima vez. El dolor en mi corazón se intensificó. Y no pude decir ni una palabra. La abracé fuerte entre mis brazos. Mamá, no llores. Trabajaré duro, entraré en una buena universidad y ganaré mucho dinero para tratar la enfermedad de papá. Y no te dejaré sufrir más. Recordé lo estricto que había sido con ella en mi vida anterior. Sabiendo que me consumirían las tareas diarias por el resto de mi vida. Deposité todas mis esperanzas en mi única hija. Esperaba que se esforzara por triunfar, que fuera prometedora y rica en el futuro. Y al menos en lo que se refiere a mi hijo, pude experimentar el orgullo de una mujer. Al menos. Podría tener una cosa de la que estar orgulloso. Más tarde, Annie realmente entró en la mejor universidad. Pero antes de cumplir los 20 años sufrió una grave depresión. Intentó suicidarse varias veces y sufría una crisis emocional cada vez que me veía. No me atreví a verla durante 10 años. Hasta el momento en que di mi último suspiro. Aún no había podido ver a Annie por última vez. Lo siento. Debería haberle dicho esto en mi vida anterior. Feliz cumpleaños, mamá. Extendió la mano y me acarició el cabello para tranquilizarme. Entonces Vernon regresó. Ya era de noche. Cuando me vio, puso un ramo de flores en mi mano y la sostuvo suavemente. Pensé que podía darte una vida mejor. Pero te hice sufrir tanto. Bajé la cabeza y lo miré a los ojos. La luz de la habitación era tenue. Y me pareció que había vuelto a esa fría noche. Estaba de pie en el agua helada del mar. Era el 7º día después de que fallecieran mis padres. Tenía solo 16 años y en un instante sentí que el mundo entero se había reducido a mí. Quería seguir a mis padres y liderar este mundo. Justo cuando el agua estaba a punto de sumergir mi cabeza, un par de manos fuertes me agarraron por la cintura y me sacaron. Me tiraron desesperadamente hacia la orilla. Cuando recuperé el sentido, solo vi una cara familiar. Me miró furioso y me reprendió por ser un cobarde que ni siquiera tenía el coraje de vivir. Era Vernon. Mi compañero de clase. Antes de esa noche, éramos solo compañeros de clase y probablemente solo nos habíamos dicho una o dos palabras. Siempre había sido así. Leal y de buen corazón. Me agradaba por eso. Entonces, cuando estaba en el hospital después de salvar a Claire, aunque estaba enojada con él, parecía que ya había esperado algo así. Siempre había defendido a los desconocidos. Se había metido en muchas peleas y había sufrido muchas lesiones. Me encantó su buen corazón, Dennis. Pero también estaba preocupada por él. Las flores de la planta son realmente hermosas. Aparté la mirada. Sus ojos no eran distintos a los de antes, pero ahora me sentía mal al mirarlos. ¿Cuándo empezó a salir con Claire? ¿El divorcio de Claire tenía algo que ver con él? ¿Por qué estaban los dos en la playa al mismo tiempo? ¿Cuándo? ¿Había cambiado? No me di cuenta en absoluto. Antes de que volviera, estas preguntas habían estado dando vueltas en mi mente cada vez que pensaba en ellas. Me dolió el corazón. Vernon se rió entre dientes. Entonces iré a recoger más para ti mañana. Asentí y sonreí, vale. A la tarde siguiente efectivamente volvió a sacar su silla de ruedas. Seguíle en silencio, pero esta vez llevé mi teléfono conmigo. Los dos se sentaron tranquilamente bajo el árbol de grosella. Si no hacías caso de la silla de ruedas, realmente formaban una buena pareja. Volví a pensar en mi vida anterior. En el vestido rojo de Claire cuando estaba en mi lecho de muerte. Ella era un año mayor que yo. Pero ella era tan hermosa. En cuanto a mí, desde que Vernon tuvo su accidente. Nunca más me había puesto un vestido ni me había pintado los labios.
Había envejecido tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de elegir un vestido adecuado. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano y saqué algunas fotos con el teléfono. En las fotos el hombre colocó delicadamente el cabello suelto junto a la sien de su amada con una mirada tierna en los ojos. De regreso. Saqué las fotos y las miré de vez en cuando. De hecho, cuando Vernon y yo éramos novios. También nos tomamos muchas fotos. Él me miraba con el mismo cariño profundo. Nunca había dudado de su sinceridad hacia mí en el pasado. Pero ahora sus sentimientos habían cambiado cuando regresamos. Annie acababa de terminar la escuela. La recogí y nos fuimos a casa juntas. ¿Quieres comer algo? Mamá te lo comprará. Miró los pasteles fritos que tenía a su lado. Los tragó y sacudió la cabeza. No. Quiero comer la comida que cocinas, mamá. Mi nariz se crispó de tristeza. Me acerqué y compré las tortas fritas y se las puse en la mano. Si quieres comer algo en el futuro. Solo díselo a mamá y te lo compraré. Annie dejó lo que estaba haciendo y me miró sin moverse. Después de un rato inmediatamente dijo, como si estuviera haciendo una promesa, seguro que la próxima vez obtendré la máxima puntuación. Mamá, tienes que creerme. Tenía los ojos secos y doloridos. Le aplasté el pelo. No tienes que obtener la máxima puntuación. Mamá solo quiere que seas feliz y estés sano. Parpadeó y luego asintió con duda. En el camino de regreso, Annie de repente me preguntó. ¿No va a devolver nunca el dinero que mi tío pidió prestado a nuestra familia? Me detuve en seco. Ella estaba hablando de los 100,0 yuanes que Vernon le había prestado a un amigo hace un año. Más tarde, cuando estaba en el hospital esperando el dinero para salvar su vida, le pedí que me dijera quién era ese amigo para poder recuperar el dinero. Pero me dijo que el amigo ya había muerto y que solo había dejado a su madre, una anciana discapacitada, y me pidió que no molestara a la anciana. De lo contrario, preferiría no recibir tratamiento. Una imagen concreta cruzó por mi mente y, de repente, mi corazón empezó a latir más rápido. Cuando llegamos a casa, Vernon aún no había regresado. Rápidamente busqué en el periódico y encontré un artículo que informaba sobre el acto heroico de Vernon de salvar a alguien. En la contraportada del periódico había una entrevista con Claire. Ella dijo que se había divorciado en febrero del año pasado. Febrero del año pasado fue exactamente el mes en el que Vernon prestó el dinero. No fue así. 3. Vernon le dio a Claire 100,0 yuanes. ¿Preferiría morir antes que recuperar el dinero? ¿Y yo? Para pagar su cirugía. Había pedido dinero prestado a todos mis parientes del lado materno. Incluso estuve a punto de arrodillarme ante el médico. Le rogué que salvara a Vernon. Me mordí el dorso de la mano y hundí los dientes en mi piel. Y la sangre empezó a salir lentamente. El dolor en mi corazón se alivió un poco. Y también me hizo tener la mente más lúcida. Quiero el divorcio. Quiero que paguen el precio. Vernon había estado inmerso en dulces citas con Claire estos últimos días. Con 2 mujeres que le fueron fieles a pesar de que estaba discapacitado, debe sentirse muy orgulloso, ¿no? Y fui a preguntar por el motivo del divorcio de Claire. Su ex marido era jugador y maltratador doméstico. Claire había solicitado el divorcio varias veces, pero la otra parte se negó e incluso le propinó una brutal paliza a cambio. Entonces, ¿por qué aceptó el divorcio tan fácilmente esta vez? Fui al salón de Mudgeorn y encontré al ex marido de Claire, Jack. Había perdido 800 yuanes, pero no tenía dinero para pagar. Entonces lo inmovilizaron contra el suelo y lo golpearon. Pagaré por él. Varios hombres me miraron con ojos lascivos y se rieron. No está mal, Jack. ¿Tan pronto te has juntado con otra? ¿Fue esta mujer la que te dio los 100,0 yuanes en aquel entonces? Jack bajó la mano que cubría su cabeza y me miró confundido. Pagué rápidamente los 800 yuanes y agarré la mano de Jack. Lo saqué. Te conozco. Eres la esposa del héroe. ¿Qué quieres de mí? Vernon no te dio 100,0 yuanes. Me pidió que le devolviera el dinero. Escupió en el suelo y dijo. ¿Qué dijiste? ¿Recuperar el dinero?
¿Ya no quiere esas fotos? Seguro. Jack debe tener algo en sus manos que hizo que Vernon tuviera que darle el dinero. ¿Qué fotos? Sacó su teléfono y hojeó las fotos una por una para que yo las viera. Vernon y Claire estaban desnudos en la cama. Se tapaban el cuerpo apresuradamente con la colcha por miedo, pero sus rostros estaban claramente capturados en las fotografías. Voy a comprar este. Su mano se detuvo. Y frunció el ceño y me miró fijamente. ¿Me estabas mintiendo ahora mismo? Bien. ¿Es este el único? Puso los ojos en blanco. Son 10. 0 yuanes. 1,0 yuanes. Hijo de puta. Está bien lo que sea, jajaja, suspiro. Si no quieres venderlo, no hay problema. Con eso, estaba a punto de irme. Rápidamente me agarró la mano y dijo. Está bien, 1000 yuanes. Me envió la foto. Y le di el dinero. Le dije, de todos modos. No te sirve de nada que lo guardes. Si fueras periodista, podrías ganar una fortuna exponiendo estas fotos. Revisó la transferencia de dinero y frunció el ceño. Puso los ojos en blanco varias veces. Y me preguntó en voz baja. ¿Los periodistas realmente comprarían este tipo de cosas? Antes, había periodistas que venían a mi casa a comprar fotos de quemaduras y de la salida del hospital. Y me ofrecían un buen precio. Jack bajó la cabeza y apretó el teléfono con fuerza. Y antes de que pudiera decir nada más, salió corriendo del callejón rápidamente. Miré su espalda. Vernon, habiendo satisfecho mi ansiedad. Cuando te alababan mucho mientras pisoteabas mi carne y sangre. ¿Pensaste alguna vez que un día caerías y quedarías completamente destruido? Porque envié a Annie a la casa de mi mejor amiga y luego me fui a casa con la foto que acababa de obtener. Tan pronto como entré por la puerta. Vi a la madre de Vernon, Ivy. Estaba allí. Daphne ha vuelto. Sacó el cerdo al vapor de su bolso mientras me sonreía y me saludaba. Vernon también sonrió y dijo. Mamá cocinó muchos platos que a ti y a Annie les gustan. Ninguno de ellos es para mí. Miré los platos que tenía en la mano. Caminó lentamente y preguntó suavemente, mamá, habiendo cumplido mi obsesión. ¿Tienes ciruelas verdes? Su mano se congeló a media hora. Pero después de un momento volvió a sonreír amablemente. No. ¿Quieres comer ciruelas verdes? Negué con la cabeza y no dije nada. Hace unos días. Vi una publicación en WeChat de una vecina de mi ciudad natal. A Ivy le había comprado más de 20 jeans de ciruelas verdes. Todos en la familia sabían que me gustaba la comida ácida. En años anteriores, cada vez que Ivy compraba ciruelas verdes, me las traía directamente. Pero este año no lo hizo. Entonces, ¿a quién le dio las ciruelas verdes? La imagen de la mujer con un vestido blanco y una barriga ligeramente abultada apareció en mi mente. A Ivy giró la cabeza. Me miró a los ojos y apartó la mirada de inmediato. Sus manos se pusieron nerviosas. Y ella me explicó rápidamente, en un principio había pensado llevártelas, pero esta vez las ciruelas verdes no estaban buenas. Había muchos agujeros de gusano. Te traeré algunos cuando compre unos buenos. Vernon vino inmediatamente a arreglar las cosas. Siempre te ponemos a ti primero. La gente dice que no parezco el hijo de mamá. Pero tú eres la verdadera hija de mamá. Ivy se rió de buena gana. Siempre he tratado a Daphne como a mi propia hija. Si te atreves a intimidarla, no te voy a dejar escapar. Qué suegra tan rara y maravillosa. Yo también lo pensaba. Por eso, además de los altos gastos médicos que Vernon tuvo a lo largo de los años, también enviaba dinero a mi ciudad natal todos los meses. Ivy siempre decía que no y luego decía que el dinero estaba ahorrado para Annie. Sin embargo, después de que Ivy falleciera por enfermedad, no quedaba ni un solo centavo en su cuenta. ¿A dónde fue a parar todo ese dinero? Nunca había podido entenderlo. Pero cuando estaba al borde de la muerte y vi a Claire y a su hijo, entendí todo. Vernon era discapacitado y no tenía ingresos económicos,
ya que había estado viviendo conmigo durante años. A él no le convenía mantener a Claire y a su hijo, así que tuvo que ser Ivy quien lo hiciera. Estaba muy ansiosa por tener un nieto. No es de extrañar que fueran madre e hijo. Ambos eran desalmados y desvergonzados. Ivy colocó los platos en la mesa uno por uno y luego me entregó los palillos ella misma. No los tomé. Vernon me dio un codazo y me hizo un gesto con la mirada para que los tomara. Seguí sentado allí sin moverme. Ivy parecía avergonzada, como si estuviera a punto de llorar. Vernon cambió de repente su expresión. Tomó los palillos de la mano de Ivy y los metió en la mía, gritando enojado. Mamá trabajó muy duro para prepararte estos platos. No seas desagradecida. Volteé la cabeza y lo miré con una sonrisa. ¿Soy así de desagradecida? Entonces, ¿cómo se llama cuando tienes un hijo con otra mujer a mis espaldas? ¿Y tu madre le da todo el dinero que tanto me costó ganar a la mujer con la que tienes una aventura? ¿Es ingratitud? ¿Peor que los animales? Los dos se miraron y sus rostros cambiaron simultáneamente. Vernon parpadeó rápidamente y trató de disimular. ¿De qué estás hablando tonterías? ¿Alguien te dijo algo? No escuches a esa gente que está afuera hablando tonterías. Asentí. Es cierto. Pero, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo lo explicas? Encendí mi teléfono. Encontré la foto que le compré a Jack. Y se lo mostró a Vernon y a Ivy. Qué ciudadano tan heroico que se sacrifica por los demás. ¿Quién habría pensado que la mujer que este héroe salvó del mar era en realidad su amante? El rostro de Vernon se puso lívido. Y sus labios no pudieron evitar temblar. Hemos estado juntos desde que éramos adolescentes. ¿Alguna vez hice algo para decepcionarte? Bajó la cabeza y no se atrevió a mirarme. Me burlé un par de veces y continué. No quería ser una carga para Claire y tu hijo. Pero, ¿alguna vez pensaste en mí? ¿Alguna vez pensaste en Annie? ¿Por qué mi hija y yo deberíamos pasar toda nuestra vida protegiendo el amor de ustedes dos sinvergüenzas? ¿Quién te crees que eres? Recogí el cerdo humeante de la mesa y se lo arrojé con fuerza a la cara. Vernon no se movió en absoluto. Con aceite por toda la cara, no cumplí con mi palabra. No parecía sentir el dolor. Él me miró en silencio. Sus labios se movían mientras decía, lo siento. Ivy soltó un grito e inmediatamente limpió la cara de su hijo con una expresión amorosa y angustiada. Ella se dio la vuelta y me miró con enojo. ¿Por qué no puedes hablar de las cosas como es debido? ¿Por qué tienes que recurrir a la violencia? Es tu marido. ¿Cómo puedes tratarlo así? Me reí entre dientes. No será mi marido pronto. Vernon rápidamente me agarró la mano. Lo siento. Es mi culpa. No me dejes. Por favor. Sus ojos estaban llenos de súplica, pero en mi mente lo único que podía pensar era en la frase que le dijo a Claire ese día. Tengo miedo de ser una carga para ti y para el niño. ¿Qué más me quedaba por sentir nostalgia de este hombre? Me puse de pie y me sequé las lágrimas del rostro. Y lo miró desde arriba. Tendré la custodia de Annie. Todavía quedan 30. Te dejo con los ahorros que tengo en casa, que me los he ganado. En cuanto a esas deudas. Todos fueron prestados a tu nombre y no creo que tenga obligación de pagarlos después de que mis padres fallecieron. La mayoría de mis parientes del lado materno cortaron relaciones conmigo. Cuando Vernon tuvo su accidente de repente, sus parientes pensaron que era una mujer. No pude soportar la situación. Por más que rogué, se negaron a prestarme dinero. Al final, Ivy pidió prestado el dinero a nombre de Vernon. En mi vida anterior. No pagué todas mis deudas hasta que cumplí 40 años. Además, sufrí muchas enfermedades. Morí antes de cumplir 50 años. Sacrifiqué toda mi vida por un engaño despreciable y ridículo. Esta vez, voy a vivir una buena vida con mi hija. Ivy también se sorprendió cuando se enteró del divorcio, pero ahora que estaba lista para romper conmigo, no intentó persuadirme amablemente. En cambio, amenazó. Tang Xiao es una persona discapacitada. El tribunal no aceptará el divorcio.
Miré sus piernas y asentí. Es cierto. Pero, ¿crees que el juez no estará de acuerdo si sabe por qué tu precioso hijo quedó discapacitado? Vernon finalmente mostró una mirada de miedo. Tenía un serio complejo de héroe desde que era un niño y se preocupaba mucho por su reputación. Aunque ahora estaba paralizado. Todos decían que era un héroe y él disfrutaba de los elogios. Sin embargo, una vez que se descubriera que había cometido adulterio con la mujer a la que había salvado durante su matrimonio, su orgullo sería pisoteado por todos en un instante. No. No puedes. La nuez de Adán de Vernon se movió levemente y me miró con expresión rígida. Daphne. Hemos estado juntos durante tantos años. Incluso si cometí un pequeño error. ¿No te importa el cariño que hemos tenido a lo largo de los años? ¿Vas a arruinarme por completo? ¿Un pequeño error? En realidad dijo que fue solo un pequeño error. Miré su rostro. Sí. Habíamos estado juntos por más de 10 años. Pero ahora, mirándolo, me sentí muy extraña. Si aún quieres mantener esta falsa reputación, mañana iremos a la oficina de asuntos civiles para divorciarnos y luego transferir la propiedad de la casa a su hija. ¿Mañana? Sí. Mañana. Las náuseas y la ira estallaron en mi corazón en ese momento. No quiero verte ni un segundo más. Solo mirarte me dan ganas de vomitar. Vernon pareció impresionado por mis palabras. Me miró a los ojos y dijo con voz ronca, «Está bien». Tomé los documentos, empaqué algunas prendas con sencillez y sin mirarlas más. Salí corriendo por la puerta. Cuando llegué a la casa de mi mejor amiga, ella ya había preparado la comida y me estaba esperando. Annie pareció sentir algo. Corrió y me abrazó por la cintura. «Mamá. No me abandones. Seré muy obediente en el futuro. No me dejes». Contuve las lágrimas de mis ojos, me agaché y miré a mi hija a los ojos. Y contestó con seriedad. «Mamá nunca te abandonará. Solo voy a dejar a tu papá». Ella se quedó atónita por un momento, pero yo continué. «Mamá llevará a Annie conmigo a donde quiera que vaya. Si extrañas a tu papá en el futuro, puedes volver a visitarlo. No le preguntaré con quién quiere quedarse. No importa lo que responda. El resultado será el mismo. Debo llevarme a mi hija y nunca la dejaré vivir en ese infierno». Al segundo siguiente un par de pequeñas manos limpiaron las lágrimas de las comisuras de mis ojos. «Mamá. No había cumplido mi obsesión. Annie siempre estará contigo». 5 Después de salir de la oficina de asuntos civiles, miré el certificado de divorcio en mi mano y me sentí un poco melancólica. Después de casarme con él, nunca había pensado en divorciarme. Antes de que naciera Annie, él era el único en mi vida. Todos mis planes para el resto de mi vida estaban estrechamente relacionados con él. Nunca esperé que nos separáramos de una manera tan vergonzosa. ¿Podré volver a ver a nuestra hija? Vernon me miró con cautela y preguntó en voz baja. Lo miré y le dije, ¿no vas a tener un hijo pronto? ¿Por qué todavía te preocupas por Annie? Bajó la cabeza y no dijo nada más. Deja de fingir que demuestras amor paternal frente a mí. Cuando tu familia estaba conspirando contra nuestra madre y nuestra hija, ¿por qué no pensaste que Annie era tu hija? Vernon apretó los puños y susurró una disculpa. Ya no lo miré y me di la vuelta para caminar hacia la calle y tomar un taxi. Cuando me iba, vi a Claire trotando hacia Vernon. 6 años después del divorcio. Alquilé una casa con mi hija. De hecho, estaba justo al lado de su escuela. Mi sueldo no era bajo y sin duda podía darles a mi hija y a mí una vida mejor. Annie estaba en la edad de crecer rápidamente. Y la ropa del año pasado ya le quedaba pequeña. Sin embargo, durante el año pasado, había estado tan ocupada con los gastos médicos de Vernon que había descuidado demasiadas cosas. Mamá, de camino a la sesión de campo. Uso mi uniforme escolar todos los días. Así que no hay necesidad de comprar ropa nueva. Annie miró la etiqueta de precio de la ropa con miedo y negó con la cabeza repetidamente. No hay necesidad de comprar ropa nueva. No hace falta comprarle vestidos nuevos.
Sabía que le gustaban los vestidos cortos. Pero para no presionarme. Ella usaba su uniforme escolar todos los días para que no se me notaran los puños y dobladillos que le quedaban demasiado cortos. Usa el uniforme escolar cuando vayas a la escuela. Y en tu tiempo libre puedes usar la ropa que te guste. Antes. La maestra de Annie dijo que tenía un gran talento para la pintura y esperaba que yo considerara inscribirla en una clase de interés. Ya había planeado inscribirla en la clase y la niña estaba muy contenta por ello. Pero Vernon tuvo el accidente y el plan tuvo que posponerse. Por la tarde. Encontré la clase que me interesaba y la llevé allí. Ella me tomó la mano con fuerza y me preguntó, «Mamá, ¿qué estamos haciendo aquí?» Moví su cabecita y dije, «¿No te gusta mucho pintar? Mamá te ha apuntado a una clase. Por aquí. Podrás progresar junto con otros niños a los que les guste pintar. Y habrá profesores profesionales que te enseñarán». ¿En serio? ¿En serio? Estaba tan contenta que casi saltó. Por supuesto. Puedes venir a clase mañana. Parece que no he visto esa sonrisa en su rostro desde hace mucho tiempo. Pero mamá, al sentir mi obsesión, levantó su rostro sonriente y me miró a los ojos. Yo también espero que seas feliz. ¿Sabes? Hace mucho que no sonríes. De repente mi corazón dio un vuelco. Levanté lentamente las comisuras de mi boca. Pero descubrí que mi rostro estaba muy rígido. Había estado viviendo para los demás durante demasiado tiempo. Cuando estábamos de regreso, mi mejor amiga Sally pasó en auto. Como era de esperar, había muchas cosas en el maletero, entre ellas comida, artículos de primera necesidad e incluso material de oficina para Annie. Debería haberte acompañado cuando te divorciaste y haberle dado una buena paliza a ese cabrón. Sally le dio un mordisco a la brocheta, tomó un sorbo de cerveza y maldijo enfadada. Eché un vistazo rápido a la habitación de Annie para asegurarme de que la puerta estuviera cerrada. Sally ya estaba un poco borracha. Dio una fuerte palmada en la mesa y dijo, «El día que te divorciaste. Se casó con esa zorra de Claire. Es una basura. Ambos son una basura». No me enojé ni me sorprendí. Vernon ya ni siquiera podía subirse a la cama o ir al baño solo. Incluso con su madre allí. ¿No necesitaba a Ivy salir a trabajar? No tenían ahorros. Pero tenían muchas deudas. ¿No estás enfadado? Negué con la cabeza y dije, sus vidas serán cada vez más miserables, mientras que la mía apenas está empezando. ¿Por qué debería estar enojada por ellos? Esas fueron mis palabras sinceras. Pronto se harían públicas las fotos del teléfono de Jack. 7. La vida de mi hija y la mía era normal y cómoda. Se volvió cada vez más vivaz e hizo muchos amigos nuevos. Todos los días charlaba como una persona habladora y me contaba las cosas interesantes que sucedían en la escuela. Pude sentirlo por mi elección. Ella había cambiado mucho. Nuestras vidas se encaminaban en una dirección completamente opuesta a la de nuestras vidas anteriores. Y eso fue lo que más valoré. 2 meses después, el romance entre Vernon y Claire quedó al descubierto. Antes de que este asunto se convirtiera en un tema de actualidad en Internet, Ivy todavía se hacía la víctima en la red. Decía cosas como si fuera su nuera porque no le gustaba que su hijo fuera discapacitado. Y ahora su nieta, Imane, aprendió de su ex hija que debía reconocer a su propio padre, y se ganó mucha simpatía. Gracias a esa oleada de simpatía, Vernon recibió apoyo financiero de algunos miembros del público y del gobierno. Justo cuando pensaban que su vida iba a mejorar, este escándalo destrozó sus sueños como un rayo caído del cielo. Después de ver el vídeo expuesto, me di cuenta de que lo que Jack me mostró ese día no era todo. Había vídeos aún más vívidos. En el vídeo, Vernon y Claire estaban hablando sobre dónde se establecerían después de divorciarse de mí. Jack también estaba en este vídeo, llorando y quejándose del daño que le había causado la infidelidad de Claire. Siempre había tenido curiosidad de por qué cayeron al agua en la playa. Afortunadamente, el periodista le hizo a Jack la pregunta que yo tenía en mente. Jack resopló y dijo, Vernon dudaba en divorciarse. Y Claire estaba embarazada, así que amenazó con suicidarse. Esa fue la razón.
Miré mi teléfono y no pude recuperar la cordura durante mucho tiempo. Solo en ese momento confirmé que el héroe que me gustaba cuando era joven ya estaba muerto. 8. Vernon se vio repentinamente empujado al centro de la atención pública. Incluso Claire fue expuesta por los internautas, quienes buscaron información personal en Internet. Vernon había recibido mucha ayuda de los vecinos antes, pero ahora todos lo condenaban. La familia ya no contaba con ningún apoyo económico, por lo que Claire tuvo que salir a trabajar. En ese momento ya estaba embarazada de 7 meses y tenía que subirse al autobús todos los días con su enorme barriga. Una vez nos encontramos en la calle. Ella estaba repartiendo volantes. Solo tenía educación secundaria y había sido ama de casa durante muchos años. Ahora, con su gran barriga, nadie se atrevió a firmar un contrato de larga duración con ella. Ella también me vio y rápidamente bajó la cabeza. Pero cuando se dio la vuelta, chocó contra un transeúnte y se salpicó todo el cuerpo con café caliente. La pasabé no mostró ninguna comprensión, solo por el hecho de ser una mujer embarazada, y de inmediato comenzó a maldecir. Claire no se atrevió a responder y solo pudo seguir disculpándose. No sentí pena por ella porque en mi vida anterior yo era quien llevaba esa vida. Y ella y su hijo se quedaban con una parte de mi dinero duramente ganado todos los meses. Cuando llegaba a casa, Annie estaba sentada abajo. ¿Por qué estás sentada aquí? ¿No trajiste tu llave cuando bajaste? Ella sacudió la cabeza y señaló hacia arriba con su dedo meñique. Papá está aquí. No me sorprendió. Durante los últimos 6 meses, Annie había pedido varias veces ir a ver a su padre. Sin embargo, Ivy la había rechazado todas las veces. Casi le ordenaba a Annie con un no autoritario. No vayas a perturbar la nueva vida de tu padre. Vernon tampoco había tomado la iniciativa de llamar a Annie. Volvamos a casa. Mamá te preparará hoy tus gambas braseadas favoritas con aceite. El humor del niño mejoró un poco. Sin embargo, no esperaba que Vernon estuviera sentado en mi habitación esperándome. Cuando entré, su mano todavía estaba sobre mi almohada. ¿Qué estás haciendo? Se sobresaltó. Y torpemente retiró la mano y explicó. Pensé que esta era la habitación de nuestra hija. ¿Parece la habitación de un niño? Mi pijama que me cambié por la mañana todavía estaba en la cama. Era demasiado improbable decir que se equivocó al pisar la habitación. Vernon me miró. Tenía los ojos ligeramente rojos. Y dijo: ¿Tanto me odias? Te extraño tanto y quiero estar más cerca de ti. Rápidamente empujó su silla de ruedas a mi lado y trató de tomar mi mano. Pero lo esquivé. Daphne, sé que me equivoqué. De verdad sé que me equivoqué. Lo siento. Lloró y explicó. Me sedujo esa perra de Claire. Es fácil para una mujer perseguir a un hombre. Yo no quería hacerlo. Pero ella tenía demasiados trucos. Lo miré. Muy decepcionada. Preferiría que dijeras que simplemente cambiaste de opinión y te enamoraste de Claire. Quizás fue porque su marido la golpeó durante años, porque era una persona lamentable o porque era hermosa. Cualquiera sea la razón, al menos te enamoraste de ella. Tienes el coraje de admitir tu error. Al menos me hace sentir que no amé a la persona equivocada en el pasado. Pero ahora sí. Estás echando toda la culpa a una mujer embarazada. Realmente me enfermas. Tal vez no esperaba que yo expusiera sus mentiras hipócritas cara a cara. Y su cara se puso roja al instante. No. No dije eso para eludir mi responsabilidad. Solo quiero decirte que te amo. La persona que amo siempre has sido tú. De verdad. Tú. ¿Y qué? Lo interrumpí. ¿Cuándo te diste cuenta de que siempre me habías amado? ¿Fue cuando Claire no pudo encontrar un trabajo bien remunerado para mantenerte a ti y a tu madre? ¿O fue cuando todos te condenaban y ella no podía ayudarte en absoluto? Vernon puso los ojos en blanco. Bajó la cabeza y cuando volvió a mirar hacia arriba, su rostro estaba cubierto de lágrimas. Solo quiero que nuestra familia viva como antes. Sé que me odias. Pero después de todo,
Soy el padre biológico de Annie. ¿Cómo puedes soportar que la niña crezca en una familia monoparental? Incluso por el bien de la niña. ¿No me darás una oportunidad? Justo cuando estaba a punto de hablar. La puerta del dormitorio se abrió de golpe y Annie entró y se paró a mi lado. Le dijo a Vernon con calma. Papá, si me quisieras, no me habrías engañado. No quería tener un bebé con otra tía y no quería que yo amenazara a mi madre. Mi corazón estaba en shock. Hice todo lo posible para mantener a la niña alejada de los asuntos de los adultos. Simplemente no quería que se involucrara demasiado en lo que estaba bien y lo que estaba mal. Inesperadamente. En realidad, ella lo sabía todo. Annie levantó la mano para secar las lágrimas del rostro de Vernon. Y su tono seguía siendo tranquilo. Papá, aunque vivo con mamá, ella me da todo su amor. Nunca me he sentido infeliz ni un momento por tu falta de compañía. Después de decir eso, tomó mi mano y arañó suavemente la palma de mi mano con su dedo meñique. Espero que no vengas a molestarnos más a mí y a mamá. Ya le has causado suficiente daño a mamá. No hagas que te odie. ¿De acuerdo? Vernon miró a Annie a los ojos y no habló durante un largo rato. No sé cuánto tiempo pasó antes de que suspirara. Todavía no te conozco lo suficiente a ti ni a nuestra hija. Pensé. Lo interrumpí y me burlé. Pensaste que ambos éramos tan débiles que simplemente te seguiríamos a casa obedientemente con solo unas pocas palabras tuyas. ¿Verdad? Sacudió la cabeza, pero yo sabía que eso era exactamente lo que pensaba en su corazón. Suspiró de nuevo. Empujó su silla de ruedas y se fue. Su espalda estaba sola y desolada. Solo entonces me di cuenta de que había perdido mucho peso. Todavía llevaba la gabardina que le había comprado el año pasado. Parecía que llevaba ropa de adulto que no le quedaba bien. Annie y yo nos quedamos en el dormitorio y no salimos a despedirlo. Dijiste que ibas a buscar trabajo, pero en realidad viniste a ver a tu ex esposa. Un rugido lleno de quejas y rabia resonó en el pasillo silencioso. Annie y yo salimos y, como era de esperar, vimos a Claire parada en la puerta. Sosteniéndose la barriga. Ya tenía 8 meses de embarazo. Parecía una extraña marioneta. Sus extremidades eran delgadas, lo que hacía que su vientre pareciera alarmantemente grande en contraste. Vernon miró a Annie y luego. Con cara fría, Claire la regañó. No hagas una escena aquí. Vete a casa. Claire intentó entrar corriendo, pero la silla de ruedas de Vernon la bloqueó firmemente. ¿Los estás protegiendo? ¿Cómo me lo prometiste antes? Vernon extendió la mano y la agarró de la muñeca. Trató de empujarla hacia afuera. Pero Claire aprovechó la oportunidad para intentar meterse. Tenía prisa. Vernon tiró a Claire al suelo con su silla de ruedas. Le dolió muchísimo. Mi vientre. Me abalancé hacia ella. Ella ya estaba pálida y sudaba profusamente por el dolor. Vernon miró fijamente todo lo que tenía frente a él. Rápido, gato mojado. Llama al 120. Al oír mi grito sacó su teléfono y llamó después de que ambos fueran trasladados en ambulancia. Annie y yo nos miramos y suspiramos aliviadas. Mamá, ¿estará bien el bebé de esa Auntie? En la cena. Annie preguntó. Negué con la cabeza. Mamá tampoco lo sabe. Debería estar bien. Después de todo, la medicina está muy avanzada hoy en día. No me enteré hasta unos días después de que Claire y su bebé estaban a salvo. Sin embargo, Claire se había lastimado el cuerpo. Aunque el bebé ya tenía 100 días y su enfermedad aún no se había recuperado, Ivy finalmente se deshizo de su imagen de suegra amable y bondadosa y obligó a Claire. Una persona enferma. Salir a buscar trabajo. Pero a pesar de que Claire trabajaba tan duro como podía. El dinero que ganaba solo le alcanzaba para mantenerse a ella y al niño. Por fin, un día, él había cumplido su sueño. Como si de repente hubiera visto la luz. Ella tenía al bebé en brazos y quería divorciarse de Vernon. Lamentablemente no lo había hecho, tal como había dicho Ivy. Dada la situación de Vernon, el tribunal no concedería fácilmente el divorcio. Cuando la volví a ver,
Vernon y su madre la habían torturado hasta dejarla irreconocible. Probablemente no tenía a nadie más con quien hablar, así que me abrazó y siguió charlando durante un buen rato. ¿Eres el único que gana dinero en la familia de Vernon ahora? Ella asintió. Entonces, lo que sea, lo siento. ¿No deberías tener la última palabra en la familia de Vernon? Ella dejó de llorar y me miró sin comprender. Me levanté y no la miré mientras me iba. Después de que Claire se fue a casa, dejó de darle dinero a Vernon para su tratamiento. Así que Ivy tuvo que volver a casa y trabajar duro en el campo para ganar dinero para los gastos médicos de su hijo. Pero ya era mayor y pronto enfermó. Vernon estaba atormentado por su enfermedad y parecía una sombra de lo que había sido. Le suplicó a su esposa que lo tratara. Pero para entonces, Claire había perdido todo afecto por él hacía tiempo y solo quería vivir una buena vida con su hijo. Unos años más tarde, Vernon finalmente murió de enfermedad en casa. Sally no podía esperar a ver con sus propios ojos el lamentable estado de Vernon. Hizo averiguaciones por todas partes y ahora lo describió vívidamente. Escuché que su piel estaba toda podrida. Y había señales de haber sido golpeado. Algunas personas también dijeron que de hecho, lo habían dejado morir de hambre. En cuanto a si esto era cierto o no, Vernon ya había sido incinerado y ya no se podía saber la verdad. Cuando Ivy escuchó la noticia, no pudo recuperar el aliento y murió en el campo. Cuando la encontraron, su cuerpo ya había empezado a apestar. Claire compró su libertad y se fue de aquí con su hijo. Antes de irse, ella vino a verme. «Todavía eres tan hermosa», dijo, mirándome a la cara con un dejo de envidia. «No. Debería decir que eres incluso más hermosa que antes». «Lo siento». Mientras hablaba, de repente se disculpó. Luego dejó escapar un suspiro malicioso. Antes de que pudiera decir nada, tomó la mano de su hijo y se fue. Tenía solo 40 años, pero ya estaba encorvada y parecía muy vieja. Me sentí un poco triste. Al mirarla, fue como si me estuviera viendo a mí mismo en mi vida anterior. Jack quería encontrar a Claire y de hecho vino a verme. Con solo ver las heridas en su rostro y su expresión ansiosa, supe que había perdido otro murciélago. ¿Crees que sabría a dónde fue? Incluso si lo supiera. ¿Por qué se lo iba a contar a alguien como él? Me miró con furia y luego salió corriendo. Unos días después me enteré de que Jack había conducido bajo los efectos del alcohol y que su coche se había hundido en el mar. Y se había ahogado. Sorprendentemente me sentí aliviada por Claire. Pronto soltó un suspiro de alegría. Annie se graduó de su último año de secundaria. Eligió la carrera que le gustaba y se fue a la ciudad que le gustaba. En cuanto a mí, hablo de chismes con Sally todos los días. Voy de compras. Y de vez en cuando salimos de viaje. Esta vez, tanto mi hija como yo nos hemos convertido en versiones mejores y más felices de nosotras mismas. El fin.